nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Antonio Torres, estoy levantando el velo. Levantando el velo un poquito sobre la problemática política, económica de Colombia en especial, pero sobre el mundo entero. Creo que a veces voy demasiado rápido, digamos. Llego a conclusiones antes de explicar el proceso por el cual llegué a las conclusiones y eso genera problemas. Volvamos un poquito atrás, miremos un poquito muy resumidamente, porque esto lo pueden encontrar en Google, en YouTube, en todas partes y explicado por gente mucho más experta que yo. ¿Qué es el materialismo histórico? ¿Qué es el marxismo? Para que podamos comprender por qué yo digo y por qué muchas personas dicen que eh, Gustavo Petro es marxista. Pues esa es una verdad de a puño. Gustavo Petro es marxista. Viene de una guerrilla marxista. Nunca Gustavo Petro ha renunciado propiamente a la guerrilla marxista ni a la revolución eh, de ese orden, la revolución marxista. Pero miremoslo otra vez, repasemos un poquito. El materialismo histórico hace una interpretación de la historia del universo y de la historia humana en específico. Por supuesto, es una interpretación atea. El mundo viene, bien sea que ha existido desde siempre, o viene de la nada. Es como algo que se produce de repente, el Big Bang, y comienza la historia, y comienza el tiempo, y comienza la materia. Pero no tiene un origen en ninguna parte, ni hay nadie, ni nada fuera de esto que vemos y que manejamos y que percibimos a través de los sentidos, la materia. En ese sentido, plantean el desarrollo del hombre como a partir de una serie sucesiva de etapas. Etapas que no están significadas de alguna manera, digamos, por una concepción espiritual, como podía uno ver en Hegel, en el cual comienza los conceptos dialécticos. Los conceptos dialécticos es la lucha de contrarios, que en el marxismo se van a convertir en la lucha de clases, los explotadores contra explotados. Pero ese es un poco el concepto que va en todo el camino de ese materialismo histórico. Al principio surgen diferentes grupos, familias, tribus. Unas tribus de estas van a primar sobre otras tribus. Y al primar sobre otras tribus va a empezar un proceso de explotación. Las tribus más fuertes van a tomar a las otras como esclavas o tomar esclavos de las otras tribus más débiles para obtener un beneficio fundamentalmente económico. Ese esclavismo hace que unos grupos crezcan más y más y más y dominen y predominen sobre los otros. Y eso a un nivel más amplio va a llevar a la creación de los grandes imperios. Estamos hablando de los grandes imperios de Mesopotamia, estamos hablando de Egipto, estamos hablando posteriormente de Grecia y los conflictos entre Grecia y Persia, las guerras médicas, llaman esas. Y luego el gran imperio de antigüedad, comenzando la época moderna, que es Roma, el gran imperio y el gran proceso y el gran desarrollo. Pero claro, Roma es un imperio que se basa en el dominio, la pax romana, el dominio de los otros. Los romanos tienen unos derechos especiales y diferentes a los demás, y tienen derecho a explotar a los demás y tienen derecho a controlar a los demás. De ahí se pasa a distintas formas de los mismos procesos de explotación. Estamos hablando la interpretación marxista de la historia. Esto ustedes lo pueden constatar en Google, en las enciclopedias, en cualquier libro de economía marxista, especialmente o materialista. De ahí se va a pasar, a través de la Edad Media, se va a pasar a otra forma de esclavismo,
donde ya no se llama esclavitud propiamente, sino es el feudalismo, donde el dueño del feudo, el dueño de la tierra, tiene derecho a la explotación de esa tierra y se la alquila, por decirlo de alguna manera, a los siervos, pero tiene a su vez derecho sobre la vida de los siervos, sobre la totalidad de la vida y el acontecer de la vida de esos siervos. Eso va a ser toda la historia de la Edad Media, pero se va a prolongar en algunos sitios y en algunos países hasta mucho después. Esa forma de explotación que reemplaza al esclavismo, la forma de explotación del feudalismo, va a evolucionar en los países especialmente europeos, va a evolucionar hacia el capitalismo a partir de la revolución industrial, finales de 1700, 1800 hasta 1900. Claro, es el desarrollo del capitalismo que se va como organizando, buscando que pueda subsistir y viene a partir del surgimiento de la burguesía. Ya las fuerzas no son tanto de la nobleza y los siervos, sino aparece la burguesía como una fuerza preponderante dentro de la sociedad. La burguesía va a ser la dueña de las tierras y va a ser la dueña de los medios de producción, lo que en el marxismo se llaman los medios de producción. Esto puede ser un poquito aburrido, pero es que si no comprendemos quién es Gustavo Petro. Los medios de producción. Entonces los medios de producción son de la burguesía, son de los capitalistas y por lo tanto ellos a su vez van a tomar el beneficio que se obtiene del uso de esos medios de producción. Medios de producción, se les aplica un trabajo, que el trabajo es el que lo tiene el obrero, y eso produce una utilidad, una ganancia. Y esa ganancia se la va a apropiar en términos del marxismo el dueño de los medios de producción, es decir, la burguesía. Hasta ahí vamos. La propuesta de Carlos Marx plantea que necesariamente debe haber en el desarrollo de la historia humana dos etapas posteriores al capitalismo. El capitalismo ya es una cosa, ya desde la época de Carlos Marx, mediados del siglo XIX, él plantea que eso estaba mandado a recoger. Y lo que correspondía eran dos etapas, una etapa de transición, que es el socialismo, que lleve a una etapa ya definitiva, la forma definitiva que debe traer la historia humana, es decir, el paraíso en la tierra. De alguna manera está ese mismo concepto de la tierra prometida que encontramos en la Biblia, que encontramos en el pueblo de Israel. El paraíso en la tierra prometida, para ellos es el comunismo. Pero eso pasa por una etapa de transición que es el socialismo. Para llegar al socialismo, claro, ellos lo que hacen es exacerbar la lucha de contrarios, la dialéctica, la lucha de contrarios, la tesis, antítesis y síntesis. En este caso, explotados, explotadores, una nueva forma. Y eso es lo que dicen que ha ido haciendo el manejo de la historia, el manejo económico de la historia, entre explotados y explotadores, en la antigüedad entre amos y esclavos, en la Edad Media entre amos y siervos, y en el capitalismo entre burgueses u oligarcas y obreros o pueblo. Por eso el concepto de pueblo que manejan los post-marxistas es un concepto importante de saber a qué se refiere, pueblo, ¿ven? Entonces cuando ellos están hablando de pueblo, están hablando puramente del obrero. Nadie más es pueblo en la nación, solo el obrero, y ellos, a su vez, los revolucionarios, son los que van a representar el pueblo. Entonces, en esa primera etapa, viene después del capitalismo de venir la revolución. En esa primera etapa de la revolución debe ser violenta. La revolución se hace por las armas y con la sangre, a través de la cual el obrero se va a liberar del yugo del oligarca o del burgués para poder obtener el beneficio de su trabajo, haciendo a un lado al obrero, al burgués y al oligarca. Por eso para Petro y para estos señores eso es un robo.
todos los gobiernos anteriores a Petro, él insiste en que eran ladrones. No tanto en sí porque robaran dinero, porque el gobierno de él sigue robando dinero. Ese no es el concepto del robo, sino de que se apropiaban, en teoría de una forma fraudulenta, del beneficio que lograban los obreros a través de su trabajo, ¿sí? Al aplicarlo a los medios de producción y a las materias primas. Logran un beneficio, ese beneficio en concepto de ellos debe ir al obrero, en concepto del capitalista debe ir al capitalista, al empresario. Por eso los acusan a los empresarios de ladrones y por eso todo el tiempo están tratando de eliminar al empresariado. El socialismo. Entonces ahí se debe establecer un socialismo, por eso el socialismo del siglo XXI en Venezuela, por eso el socialismo como una etapa inicial que ya buscó llegar a la siguiente etapa en Rusia, que era el comunismo. El comunismo en sí es un sitio, es un lugar, es una utopía. Si ustedes tienen una inquietud mayor sobre eso, búsquenla en un libro que se llama Walden 2. Walden 2, hay un Walden 1 de este señor, se me olvidó en este momento, es muy conocido. Y Walden 2 de un psicólogo Skinner, creo que es B.F. Skinner, que plantea, para mí fue muy importante, marcó mucho mi pensamiento cuando yo estaba en la universidad, hice un semestre dedicado a ese pensamiento de Skinner y de ese mundo perfecto, de relaciones perfectas, estructuras perfectas. El libro se deja leer, es bueno, se llama Walden 2, es una novela, no es propiamente un ensayo, es una novela, pero muestra cuál es el pensamiento del marxismo sobre la etapa última de la sociedad, el comunismo, el mundo perfecto, donde cada uno va a recibir lo que necesita y va a aportar lo que puede de acuerdo a sus fuerzas, pero siempre va a recibir de alguna manera algo igual. Eso va a determinar el pensamiento en Rusia y tengan esto presente, porque ningún gobierno socialista ha logrado tener éxito. Ninguno. Por eso en el posmarxismo, en esta época, en el posmodernismo, ellos ya no se plantean como gobiernos marxistas, como fue en Rusia, como fue en Cuba, sino empiezan a usar nombres que ocultan un poco la realidad, ¿sí? Ya no se atreven a decirlo de frente, pero es lo que están haciendo. ¿Qué hace Petro? Fíjense. Petro empieza a tratar de nacionalizar todo, estatizar todo, es decir, que no haya fuerzas, las fuerzas privadas no tengan ninguna incidencia, el capital privado y las fuerzas privadas no tengan ninguna incidencia sobre el acontecer económico del país. Él va a estatizar la salud, él va a estatizar las pensiones, todos los sitios donde esté el dinero, él los va a estatizar y luego va a seguir como en Venezuela. Las expropiaciones de Chávez eran eso, estatizar los medios de comunicación, estatizar las empresas, estatizar la producción, estatizar todo en el país, porque ese es el planteamiento socialista. Hay que estatizarlo todo y someterlo a un nuevo gran jefe que es la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado debe ser el dueño de todo, el que controla todo y lo distribuye ahora sobre todos los trabajadores. Todos tienen que ser trabajadores de algún orden. Por eso en un momento determinado en China, en la revolución cultural, si ustedes recuerdan de la viuda de Mao Zedong, lo que hacen es mandar a los intelectuales a trabajar al campo. Y a los campesinos los mandan a las ciudades y crean un caos absoluto. Les decía, eso va a implicar en Rusia más de 50 millones de muertos. Y en China, el gran salto adelante va a implicar del orden de 100 millones de personas muertas de hambre. Esas son las consecuencias del sistema productivo que plantea el socialismo. Y esa utopía que nunca se ha logrado, ese paraíso en la tierra, esa tierra prometida, que es el comunismo.
Todo eso es lo que está ocurriendo hacia allá, está corriendo Colombia hoy en día en las manos de Gustavo Petro. Lo demás, lo del cambio, lo de que vamos a mejorar esto. Por eso ustedes ven que nada mejora, ¿no? Las cosas donde el gobierno ha metido las manos, la salud de los profesores ha empeorado, no ha mejorado, simplemente ha empeorado. Por eso cuando Petro fue alcalde, los carros de basura, las basuras no las pueden manejar los privados, eso es el colmo, están haciendo utilidades con un beneficio público, vamos a cogerlas nosotros, eso fue un desastre, carros, ustedes conocen ese desastre, para que lo voy a mencionar yo. Lo mismo ocurre en todo, el sistema socialista, esa etapa de transición hacia el comunismo, no funciona, simplemente no funciona. El comunismo tampoco funciona, ¿sí? Yo me entusiasmé con eso cuando tenía 23, 24 años y le gasté una cantidad de tiempo y estudio de economía marxista y el sistema impositivo imperativo contra el sistema indicativo de manejo de la economía de un país, etc. Pero eso no funciona, eso simplemente lleva a los colapsos de la economía, como ocurrió en la Unión Soviética. La Unión Soviética cae fundamentalmente porque es una economía que colapsa. La economía china se salva porque mantiene un sistema totalitarista político, pero la forma económica se sale del socialismo y se sale de la búsqueda del comunismo y se va hacia el capitalismo. Deng Xiaoping decía, acuérdense, lo que importa no es el color del gato, sino que coja ratones, se coma los ratones. Es decir, no importa el sistema económico, sino que produzca. El sistema socialista no produce. ¿Por qué razón? Nos tocaría ir a profundizar en el alma humana y en la psiquis humana, porque el hombre siempre necesita ese aliciente, esa zanahoria de que puedo lograr más, puedo construir más a partir de mis propias fuerzas. Y ese es el empresario. Y entonces el Estado debe entrar a regular en un sistema capitalista. El Estado tiene que regular el manejo de esas utilidades para que una parte se devuelva a los obreros, una parte vaya a los obreros y al Estado. Pero me estoy alargando en eso. Quería explicar esto para que entiendan por qué insisto en que Petro es marxista. No hablemos de socialista porque está ahí apenas tratando de lograr una revolución, pero estamos hablando de un post-marxismo, de un post-revolución. Lo seguimos hablando otro día. El Señor los bendiga. Esto es Antonio Torres en Levantando el Velo. Suscríbanse, apóyennos, compartan nuestros videos y nos estamos viendo. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.